Profe, ¿cuándo era la fecha del primer examen? Muy bien. Déjenme ver. Empezamos con electromagnetismo 1, y es el 307, primer examen. Déjenme moverme acá. Sábado 18 de septiembre. Que no afecta o no se ve afectado por el famoso apagón tecnológico, ya lo analizamos. O sea, estamos en el límite ese extraño que están poniendo. Pero ¿qué queremos? En octubre. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Para empezar. ¿Qué me dice? Pero ya. Profe, Gracias. Dígame, dígame. ¿Cómo fue lo del apagón? Lo de la semana de desconexión. Desconexión, el apagón, le digo yo. Ya, ¿y cómo es? ¿Hay una fecha? Dylan, ¿cuál era la fecha? Está considerada, ya me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Es en una semana y una semana antes y una semana después. Ya hay una semana de desconexión, como que no se asigne nada esa semana, entonces no hay asignación, pero en los primeros días cercanos no asignan mucha cosa, pero ya este examen está al final de la semana posterior, digamos. ¿Sí, de acuerdo? Entonces es eso, nada más. ¿De acuerdo? Creo que sí. Sí, pruebe. ¿Algo así? Dígame. ¿Estamos? ¿Se ve bien eso? Díganme si lo ven. Es una presentación que quiero hacerles. Sí, profe. Sí, ok. Sí, se ve bien. Ok, bueno, aquí voy a tratar de poner esto. Espero que se vea. Es una presentación sencilla que tengo en PowerPoint, para que me lo vean. Aquí estoy yo trabajando en el laboratorio para que me conozcan. Luis Diego Marín Naranjo, profesor catedrático. Y coordino esto que se llama el LAFLA. Dylan, si tienes alguna observación, LAFLA significa Laboratorio Fotónica y Tecnología Láser Aplicada. Posiblemente muchos no lo conocen, nunca se habían dado una idea, porque nuestro amigo que trabaja en la parte de industria médica se ve relacionado conmigo. Posiblemente un equipo que hay en esta planta que usted trabaja pasó por este laboratorio porque calibramos equipos no sé si estás en el Coyol. ¿Quién fue el que habló? ¿El Coyol o...? Estoy en el de la Aurora, en Boston En Scientific de la Aurora. Boston Scientific le hemos calibrado equipos. Es un trabajo tal vez discreto que se hace, no es que sea algo escondido, ¿no? Pero ahí trabajamos ahora van a ver, con láseres y demás, y es un tema de aplicación general actualmente. Y es más, y Dylan me puede apoyar en esto, este hecho que estamos haciendo, esta comunicación vía Zoom, se debe también a la planta externa de fibra óptica que tenemos instalada en el país, y nosotros trabajamos con fibra óptica. Este es el laboratorio, el LAFLA, RFM, ya les voy a explicar qué significa eso, que trabajamos con fibra óptica. Posiblemente alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con fibras ópticas, no sé si han hecho alguna pasantía, pero aquí está el laboratorio donde nosotros calibramos equipos y nos relacionamos con la industria de telecomunicaciones. Dylan, cuéntales tu experiencia a los compañeros que están empezando. ¿Qué hiciste tú en tu proyecto de avance? Bueno, yo el semestre pasado hice proyecto eléctrico y básicamente consistió en hacer mediciones a carretes de fibras ópticas, bueno, de cables de fibras ópticas, mejor dicho, que son los que se usan ya como o sea, como de fibra óptica hasta el hogar. Entonces ahí hicimos mediciones tanto dimensionales como de la parte óptica. Entonces básicamente eso consistió en hacer como varias mediciones, entonces agarramos como muestras de las fibras y fuimos analizándolas a ver, o sea, como que si cumplían o no cumplían con ciertas normas que ya están, o sea, que son las que rigen qué parámetros o qué características tienen que tener los cables para que se puedan ser instalados. Entonces, básicamente en eso consistió. Correcto. Entonces, Dylan ha trabajado en el laboratorio y como él, uno de ustedes puede perfectamente accesarse y acercarse al laboratorio en una temática que es totalmente real. Imagínense, si quitamos la fibra óptica de la planta externa a través de wireless, a través de coaxial, a través de cable telefónico, este vídeo y esta transmisión de imágenes a la velocidad que esperemos no se podría hacer. O sea, entonces, inclusive a nivel nacional se habla que ciertas transmisiones en radiofrecuencia, microondas y la fibra óptica es lo que hace posible la transmisión en telecomunicaciones para que ustedes también vayan conociendo sobre el tema. Aquí estoy también, bueno, calibrando en este caso un equipo médico de ultravioleta utilizando lámparas. Entonces voy a hacer una pequeña presentación de mí muy rápido. No es que quiero hablar de mí, pero por lo menos para que me conozcan, ¿de acuerdo? Bueno, yo estoy en la Escuela de Ingeniería Eléctrica desde hace bastante tiempo, soy catedrático investigador, fui subdirector de la escuela, coordino el Laboratorio de Fotónica y Tecnología de Láser, que significa RFM, radiometría, fotometría y metrología, ¿ok? Pues he estado en
conferencias, talleres, simposios en el pasado, conociendo de una temática que se conoce como metrología, y he estado muy ligado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el CEFIA, donde los ingenieros nos adscribimos para poder laborar profesionalmente en temas de láser, en temas de fotometría, iluminación, cosas de ese tipo. Entonces, para que digan, este caramba trabaja con la luz. Pues sí, yo trabajo con la luz, por eso el loguillo ese que tengo, el espectro de radiación de cuerpo negro, y eso lo medimos en el laboratorio. ¿Okay? El laboratorio, que se llama LAPLA, es un espacio físico para que den investigación en estos temas. Óptica aplicada, fotónica, comunicaciones ópticas, comunicaciones por fibra óptica, que no es lo mismo, radiometría, fotometría, seguridad con láser, optoelectrónica y metrología en parámetros ópticos. ¿Para eso para qué? Para beneficio de Boston Scientific. ¿Quién fue mi amigo que trabaja ahí? ¿Cuál es el nombre tuyo? Nada más para irlos conociendo. Aarón. Aarón, imagínense, como le digo, algún Ujú. equipo que está en su planta pasó por este laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué es una calibración? Verificar si está midiendo bien. Entonces, ¿qué es eso? Se realiza calibración de equipo. Les estoy contando lo que hacemos para que ustedes me conozcan, ¿no? Se realiza calibración de equipo para medición de radiación óptica y procedimientos de ensayo y medición de radiación óptica siguiendo normas internacionales de metrología. Como lo mencionó hace un momento Dylan, si hay unas normas, hay unos procedimientos, reglamentos que nosotros tenemos que seguir. Y el ingeniero tiene que estar conociendo eso. No es solo integrar y derivar y ser bueno programando. No, eso es una parte, eso son habilidades. Pero viene ya el concepto mental, yo tengo que aprender un montón de cosas. Por eso yo como profesor les voy a profesar, a enseñar qué es lo que ustedes tienen que saber dentro de este curso para que les vaya a funcionar, ¿ok? El habla pues está en la Escuela de Ingeniería Eléctrica, en la Facultad de Ingeniería, y tenemos un equipo instrumental bajo la acreditación que se llama ISO 17025, bueno, ya lo habíamos actualizado, actualizar esto es del 2017, simplemente son normas donde cumplimos con una serie de lineamientos, ya lo van a ver acá, y para la configuración del laboratorio hemos hecho algunos proyectos de investigación, y ahí porque yo trabajo mucho con electromagnetismo, porque trabajamos mucho con la luz. Entonces, se ve bien esto, lo pueden leer, ahí se los dejo un momentito para que vean el ámbito en que yo trabajo. Normas de seguridad con láser. No sé si en Boston Científico nuestro amigo Aaron trabaja con láser, pero en las empresas nos contratan para si el medidor está trabajando bien, si un operario está muy expuesto a un láser y se va a quedar ciego, cosas de ese tipo. Puedo decir que eso es muy importante. Fibras ópticas en telecomunicaciones, etc. Desde hace tiempo, hasta el 2012, hemos hecho estos trabajos que tienen que ver con metrología. Entonces, trabajamos con láser. El láser es el dispositivo, digamos, de mayor tecnología en lo que es la luz. Es radiación óptica coherente, con varias longitudes. Y se hacen una serie de mediciones en el laboratorio. Estas son algunas fotos anteriores del laboratorio. Ahora las paredes son de pintura negra, ¿verdad, Dylan? Y entonces usamos instrumental. Para los que les gusta la física, para los que les gusta hacer experimentos, de salirse, solo ver una pantalla, solo simulaciones, ok. La simulación es muy bonita porque usted tiene una librería y todo le funciona. Se puede hacer que no funcione o no funcione. Pero ya cuando usted está metiéndole manos a un equipo real, usted depende del mundo, ¿de acuerdo? De sus variables. ¿Cuál es su experiencia en esto, Dylan? Ahora que tenemos las fotos presentadas, cuéntales a ellos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, yo le llevo al profe con algunas calibraciones, mediciones y como les mencioné anteriormente, la parte de fibra óptica. Y sí es vacilón eso que dice el profe, que en las simulaciones como que todo funciona porque todo es como ideal. En cambio, cuando uno está ahí como ya intentando hacer una medición así en real, uno tiene que agarrarse con las cosas porque hay veces que no funciona porque usted tal vez tenía como cierto montaje, un poquito de grados desviado, entonces eso hacía que nada funcionara. Entonces siempre es como bonito y como medirlo como uno, porque usted ya se presentan los problemas así como reales, entonces es como vacilón en ese sentido, como agarrarse con eso y ver cómo hace uno para que todo funcione, por decirlo así. Gracias. Sigamos adelante. Nosotros hablamos de radiación óptica, se dieron cuenta. Vea que no le digo necesariamente la luz. Vamos a ver. Esta parte que está aquí es lo que corresponde al infrarrojo, esta parte que está aquí corresponde al ultravioleta y esta parte que está aquí corresponde a la radiación visible. Este no es un curso de óptica, estoy como ubicando, ¿verdad? Obviamente porque yo trabajo en esto. El visible le llamamos luz. Entonces está mal dicho decir luz ultravioleta o luz infrarroja. Mucha gente lo dice, bueno, yo espero que ustedes aprendan eso. Entonces, como hablamos de energía que proviene de una fuente o viaja a través de algún material o del espacio, la luz, el calor y el sonido son tipos de radiación, aunque el calor y el sonido, algunas partes de ellos no necesariamente son ondas electromagnéticas. Entonces, es importante tener ese concepto porque lo vamos a utilizar en algún momento. Medimos, tal vez en el curso vamos a hacer no actos físicos presenciales, pero sí yo voy a ir al laboratorio a medir
y obtener una cantidad con magnitudes de unidades se basa en un sistema internacional de unidades que ahorita vamos a comentar. Lo que se llama una norma, la norma ISO 80000. La ISO 80000 es una norma internacional que el país sigue para todo lo que son magnitudes de unidades. Si alguien tiene alguna consulta, pues me avisa. Yo trabajo en la parte de fotónica, área de aplicación de energía electromagnética, cuya unidad base es el fotón, incluye la óptica, el láser, ingeniería electróoptica, ciencia de los materiales, telecomunicaciones ópticas y almacenamiento y procesamiento de información. No sé si han oído hablar de la computadora cuántica, la computadora óptica. Bueno, no es que tenemos una, no lo tenemos desarrollado en la escuela, no, pero estamos ligados en cierta forma a ese tema. Pues si a alguien le interesa, esta área, este laboratorio, es el que está más cercano a computadoras cuánticas que la gente que trabaja en electrónica, en programación electrónica, ¿cierto, Dylan? La gente electrónica es como del mundo del siglo XX, por decirlo así. Fotónica es más del siglo XX. Yo no sé cómo lo ves vos, Dylan. Me puedas apoyar. Ahí. Sí, supongo. Ahí. No, pero sí, sí. Fotónica, vamos a seguir adelante. Después está la óptica, que es el estudio de la generación, transmisión y detección de la radiación electromagnética en el espectro óptico, desde el ultravioleta de vacío hasta el infrarrojo lejano. Y se trabaja en lo que es óptica geométrica, óptica física, óptica no lineal, óptica cuántica y nanoóptica. En el último capítulo, el capítulo 12, que vamos a ver, nosotros vamos a trabajar un poquito estos temas. Sin ser un curso de óptica, yo tengo una gran cantidad de cursos optativos que ustedes pueden pues, optar en su momento. Entonces, para cerrar, aquí tengo algunas ideas de lo que se hace en fotónica. Por ejemplo, este equipo, este era el de Optosi, del equipo de redes ópticas, todo ópticas. Esto que ustedes ven son láseres o equipos activos que se conectan a través de dispositivos pasivos. Entonces yo puedo hacer que un láser salga por acá si yo quiero, o si le cambio la longitud de onda salga por acá. Sin necesidad de electrónica, nada de transistores, nada de capacitores, nada de inductores, cosillas por el estilo. Por cierto, hoy en el chat que hay como algunas consultas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? Estoy comentando todo eso. Ya estoy grabando, por cierto. Esto se lo voy a colocar después, por cierto. Si no hay preguntas, fotónica en comunicaciones. En este momento, no sé si ven aquí los unos y ceros, en el mundo digital, y llega, por ejemplo, un láser y ese láser envía su información, radiación óptica a través de una fibra óptica. Estos pueden ser canales diferentes, voz, datos, vídeo. O sea, el Zoom, cuando se conforma, cuando se arregla, se va por canales separados. Y eso es algo que se estudia en el tema de la fotónica. ¿Okay? Láseres, esto es tomado de la web. Yo uso láseres para hacer calibración de equipo médico, de la industria médica, y tenemos algunos láseres de estos. Por cierto, estamos actualizando un láser nuevo de mayor potencia que la industria médica está solicitando. Pues si alguno de ustedes, después de este curso, pues queda emocionado, pues puede acercarse después a mí y plantear algún proyecto, especialmente un láser nuevo que vamos a adquirir. ¿Sí? Esto no es en el laboratorio. Esto es una visita que hice en el laboratorio de óptica LUNAM en Querétaro, en México, una cosa que se llama CEFATA. Y esto que está aquí es un patrón de tiempo. ¿Sí? El tiempo son pulsos y la distancia entre este punto, el periodo, está relacionado a una frecuencia. Bueno, esto es lo que se llama los peines ópticos. Para que se den una idea. Entonces, el segundo famoso que nosotros usamos en todo nuestro entorno se hace con óptica, se hace con láser, es patrón primario. No es un relojito que está girando ahí, que está dando vueltas. Algunos de ustedes, les pregunto, vienen de la sede de Punta Arenas. Estuvieron en la sede de Punta Arenas hace unos años. Yo, profe. Cuente, ok, no sé si reconoce a esta persona que está aquí. Esta es Paola. Sí, Paola era la coordinadora. Paola Montero, Ella, ¿sí? Paola. ella nos había contado sobre el proyecto de graduación. Y sobre esta visita, ella trabajó conmigo en alguna forma también en la maestría. Entonces Paola me acompañó a esta visita a Querétaro que hicimos para presentar en un congreso nuestros trabajos. Entonces es parte de lo que hacemos. Esto sí es en el laboratorio nosotros. Esto es un ajuste de las de John Arcón que tenemos en el laboratorio para calibración de medidores ópticos para la industria médica. Estas fotos son tomadas ahí en el laboratorio y calibramos medidores, que son estos que están por acá. Este es el láser, esta es la salida del dispositivo láser, y el láser lo procesamos ahí en el aire y hacemos una serie de magias que es lo que estudiaríamos después cuando ustedes pasen el curso y quieran pues profundizar más en este tema. Se requieren, como lo diga Aarón, ingenieros que trabajen en la parte de calidad, de óptica, de fibra óptica, de láseres en la industria. Esto es algo que se hizo en un momento en el laboratorio. Hicimos un holograma para hacer una rejilla de difracción, por el tipo de la difracción. Esto fue fabricado en el laboratorio hace unos años.
y lo utilizamos para medir la longitud de onda. Fenómeno que en alguna medida lo vamos a estudiar en el curso, en el capítulo 2. Vean que no, el curso no es láser, ¿verdad? Estoy explicando qué es lo que yo trabajo para que ustedes me conozcan, ¿verdad? ¿Leyeron esto? No sé, ¿qué se llama la muchacha? La ley, ¿es? ¿No es? La ley. ¿Está bien? Aarón, ¿viste esto? ¿Se puede leer? Sí, señor, lo estaba leyendo. Estás leyendo, ok. Bueno, esto se aplica. Ahora, nosotros no hacemos, ojo, no hacemos equipos. Voy a hacer un equipo y lo voy a patentar y lo voy a vender. No. La tecnología para vencer, digamos, la venta de productos es muy elaborada. Lo que hacemos nosotros es, conociendo las normas, cómo funcionan los equipos, qué se obtiene de ellos ya en la parte exterior y hacer una calibración, un seguimiento, un ajuste para hacer un control de calidad. Eso es lo que hacemos en el laboratorio y lo que se hace en el país. Doy algunos cursos optativos, esto es simplemente informativo para que ustedes conozcan electrónica, fotometría, comunicación por fibra óptica, etcétera. Y en posgrado se dan algunos cursos. Dylan, ¿qué puedes comentarles a ellos de tu experiencia en mis cursos? Conozcan. Bueno, yo creo que son bastante chidas porque se aprenden cosas como más prácticas. Es que al menos en la carrera como que todo es como muy teórico y así. En cambio con el profe como que sí se ven cosas como más aplicadas y lo que se usa técnicamente en la calle. Y sí es como muy interesante ver como los principios de cómo funciona como cada cosa. Entonces sí les recomendaría bastante que si les gusta más o menos el tema de telecomunicaciones, física, incluso láseres, o sea, como que ya eran algunos cursos del profe optativos porque sí ayudan bastante. Y además de que si quieren hacer proyecto eléctrico con él, y que eso también les ayuda mucho como a tener como una base con la cual trabajar para hacer el proyecto. Entonces sí es como muy chido que los lleven, son buenos. Ok, muchas gracias. Hay algunas fotos de yo en acción y lo que se hace. Eso es un sismógrafo que hicimos una vez, sismógrafo con láser. Es el sismógrafo, perdón. El sismógrafo que se movía una parte y entonces una fibra óptica se movía y podíamos detectar ese movimiento y qué sé yo. Hay que conocer procesos de emisión. Por eso yo trabajo en el curso de electromagnetismo, porque al trabajar con la luz, trabajar con altas frecuencias, perdón, al trabajar con altas frecuencias, pues he conocido mucho la banda electromagnética, por eso estoy trabajando en este tipo de temas hace muchos años. ¿Okay? La iluminación, la cantidad de luz que hay en un sitio de trabajo, eso es una función del ingeniero eléctrico, eso no se le deja al ingeniero civil ni al arquitecto. El ingeniero eléctrico es el que mide eso. Y es más, ustedes pueden poner una empresa dedicada a medir la iluminación, así como estoy aquí midiendo. Entonces hay que conocer cómo calibrar este equipo que tengo en la mano y cómo es que se calibra. Todo es un proceso de aprendizaje. Y ahorita que estamos trabajando en Zoom, pues este es un equipo que está en el laboratorio, es un equipo de componentes WDM, multiplicación por división de longitud de onda óptica, son láseres que se sintonizan a diferentes longitudes de onda, y estos son los componentes ópticos, estos que están aquí abajo, es que hay que verlos, son como fibras ópticas, cristalitos, vidrios, que hacen que una señal óptica se transmita a un lugar específico leyendo los unos y ceros a nivel óptico, no a nivel eléctrico. Y eso es algo que creo que vale la pena que ustedes maduren en sus estudios. Entonces se los presento aquí para que vean que estos equipos existen en el laboratorio, equipos de fibra óptica, y que ustedes pueden utilizar también en su momento. ¿Hay alguna pregunta hasta acá para seguir con otros temas? ¿No? Y espero que no se retiren, porque todavía no hemos empezado en la clase, como quien dice, ¿ok? Todo bien hasta el momento, profe. Ok, bueno, vamos a seguir, ya vimos el curso. Por aquí hay una cuestión que se llama la guía. Estas guías yo trato de dárselas a ustedes todas las veces, para que se vean. La guía del curso virtual, tema 1, capítulo 4 del libro. Que por cierto, el libro, espero que lo tengan, por decirlo así, o lo descarguen. No sé si lo tienen físicamente, para que lo vean. Aquí me veo, ¿cierto? Aquí está el libro, famoso. Vamos a usar solo ciertas secciones de este libro. Y yo me voy a basar en el tema y voy explicando, hago algunos problemas, pero ustedes son los que tienen que pues hacer el trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera sesión es la siguiente. Esto es la parte de energía y potencial eléctrico. ¿No? Primera semana, tirando a semana y media por aquello de los estudiantes que se van incorporando en aprovechamiento, ¿cierto? Ustedes van a estudiar esta guía
Y vamos a ver que aquí hay una serie de imágenes que corresponden al libro de texto, que lo voy a explicar ahorita. Hoy empezamos, ya empezamos la clase, estoy nada más dando las primeras partes. Yo les coloqué 3 documentos, creo que ustedes tienen en mediación virtual 7 documentos. Yo voy poniendo documentos por capítulo, o por tema. Tema 1, este es el capítulo 4, espero no se enreden. Les doy documentos y yo lo que les voy a pedir es que los lean. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Que yo no voy a hacer exámenes cortos. Voy a poner un quiz y tienen 5 minutos en carrera y todo el mundo desesperado se jala el pelo y se... ¿De acuerdo? Entonces, mejor les dejo un trabajo. Ustedes leen, comentan, etcétera. Y ese es mi quiz. ¿De acuerdo? Mi examen corto. Entonces, yo así me aseguro que ustedes van a leer documentos en vez de que hagan un problema ahí desesperados con una tensión de que se les va a acabar el tiempo y hacen un problema y no están seguros que fue lo que hicieron. ¿De acuerdo? Entonces, mejor esto se los pido como el trabajo 1 o trabajo asignado, que yo les voy a pedir a ustedes, por favor, sus comentarios, ¿ok? Comentarios personales, y enviarlo a mediación virtual en el espacio que se asignará para el lunes del 23 de agosto. Así que vamos a empezar, vamos a ir un poquito apuntados, vean que la otra semana. Ahora, vean, se asignará en grupos de 2 o 3 personas. Nuevamente, Dylan, quiero que usted me ayude para que las personas se organicen y envíen, vean, por grupo se envía un trabajo, son 3, y van a utilizar el encabezado. Voy a volver al programa. Ven este encabezado que está aquí en mi documento. Yo les voy a pedir que lo pongan, es que da mucho orden y es muy bonito. Entonces ustedes lo modifican para eso. Lean lo que yo puse en mediación virtual, cuál es cómo organizarse en el curso. Entonces ustedes, pues aquí colocan la información de su nombre, tarea número 1, la fecha, etc. La numeración, no se les olvide, ¿de acuerdo? ¿Me preguntas? ¿Muy bien? Profesor, yo tengo una consulta. Dime. Es con eso de los comentarios. ¿A qué se refiere con agregar comentarios? O sea, ustedes lo van a leer y dicen, lo leí, está muy bonito. No, eso no me sirve. Yo lo que quiero es que usted diga, bueno, leí el documento o leímos el documento IS 80.006, diferencia potencial eléctrico, que ya lo voy a presentar. Entonces, cada uno de los miembros pone, bueno, tal persona hace un comentario. Esto, entendí que lo que dice es esto y esto, se liga con el curso por esto y esto, aprendí tal cosa o no estoy de acuerdo con esto. De acuerdo, es un comentario personal, pues tampoco espero que sea negativo, ¿verdad? Yo considero que son cosas positivas. Entonces, cada uno de los participantes hace sus comentarios, su análisis, y lo presentan en el mismo documento, ¿de acuerdo? Y lo envían con el nombre de las 3 personas. Y yo cuando lo reviso, pues le pongo una nota. Vamos a ver, esta persona ahí, me doy cuenta que medio lo leyó y puso tal cosa, ¿de acuerdo? Este es el examen corto de ustedes. Yo les voy a evaluar trabajitos adicionales y lecturas. Y son 3 documentos, como ustedes se dan cuenta. El ISE 8006, uno que se llama electrómetro y electroscopio, y otro que se llama FEMGECO. ¿Okay? Y los 3 los van a apilar en el mismo trabajo y yo les voy a crear un espacio para envío de tareas. Como ustedes deben conocer en mediación virtual, para este día tienen un tiempo de entrega, casi siempre lunes hasta las 9 de la mañana, o les asigno un horario. Por eso ustedes tienen que ponerse a trabajar en grupo, y ahí donde yo solicitaría al asistente que me ayude. ¿Okay? Aparte de eso, está estudiar algunos documentos de apoyo que ya yo se los coloqué ahí en mediación virtual, potencial eléctrico, energía eléctrica y preguntas y problemas. Esto es un material adicional que yo tengo para enviarlo. Ustedes pueden encontrar pues, en la web mucha información, pero esto les da una guía, pero como te dice, para irse. Y luego vamos a asignar la tarea 1, vean, tarea 01 del capítulo 4 que se envía a mediación virtual para el jueves 26 de agosto. ¿De acuerdo? Revisen lo que yo les puse en mediación virtual de cómo entregar los trabajos, espero que les esté claro. Entonces, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, bueno, 2. Sí. Bueno, la primera es como un poco general, que si usted cada semana entonces va a estar haciendo estos documentos, estas guías. Puede ser semana y media, a veces hasta 2 semanas, dependiendo del avance del tema. Ok. Y la segunda, ya con respecto a la tarea, solo como para confirmar. Entonces, cada integrante del grupo comenta todos los documentos. No es como que el integrante 1 comenta el documento 1, el integrante 2 el documento 2, y no sé si me explico.
No, no, no. La idea es que el tema 1 lo comenten los tres. El tema 2 Ok. lo comenten los tres. El tema 3 lo comenten los tres. Es un trabajo en grupo. Ustedes deben haber trabajado ya en seminario. El tema es hacer un trabajo grupal. Y en las tareas, ahorita le voy a preguntar a Dylan cómo podían hacerlo. Se supone que en las tareas alguien dice, bueno, hacete vos la tarea, el 1 y vos haces el 2. Vean que si uno lo hace mal, o sea, un compañero lo hace mal, o falla en algo, y ahí la nota le recae a todos. Bueno, o sea, en vez de tener un 100, van a tener un 90. ¿Qué me puedes decir de las tareas, Dylan? No sé si les puedes comentar. Pues ahí. Dylan, yo no sé si al rato se me fue el Dylan. Bueno, yo no sé. Dylan les va a ir guiando en el trabajo de las tareas, que es la idea es que todos participen. ¿Cuál era la otra pregunta? No sé si era esa. Gracias a todos, profe. Muchas gracias. Está bien, está claro. Sí, gracias. Sí, ahorita cogen el ritmo, ahorita ya le agarran el toque, como dicen, y vamos a acabar. Entonces, cualquier consulta por este grupito de WhatsApp que tenemos, que ustedes se pueden conectar bien, o al correo LAFLA, usen este correo, por favor, que es el correo mío del laboratorio, este que está acá, para no saturar mi otro correo, que es el de la escuela, pero de otros tipos de actividades. ¿Estamos? Ok, entonces espero que ya me conozcan un poquito más, ya hice una presentación, aquí tengo algún material, y lo del asunto de los electrónicos. Entonces, vamos a empezar la materia del curso, que en teoría la vemos en una semana. Ahora, energía y potencial eléctrico, bueno, la parte de energía es curioso, pero la sacamos en cierta forma del temario para dejar la parte de potencial eléctrico, que es tal vez la que más se mide. Comúnmente alguien diría, pues yo no mido los joules eléctricos. Bueno, no joules eléctricos, comúnmente uno mide tensión. Ok, entonces voy a mencionar, voy a marcar la cancha un poquito sobre el tema, ok, sobre un tema que yo considero fundamental. Espero que esto se vea bien, me dicen si se observa bien. Se molesta esta señorita. Se ve bien, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a comentar lo siguiente. El potencial eléctrico y la tensión eléctrica. ¿Cuál es la diferencia? Yo, con la diferencia de otras personas, no uso la palabra voltaje, no sé si nos han contado, porque es un anglicismo que no está regulado en las normas, así como lo que... Bueno, pero el voltaje lo dijeron en física, y el voltaje lo dice el electricista que me arregla todo en la casa, y el voltaje, bueno, es un término que está mal empleado, por eso ustedes están en el curso, para que vayan pues, aprendiendo cosas, ¿ok? Entonces, todo inicia con una diferencia de potencial, como cuando yo levanto un bolígrafo, digamos, de una mesa y la elevo, gana energía potencial. Después es algo mecánico, yo lo suelto y ¡wow! Se acelera hacia abajo a través de la fuerza de gravedad. Y eso crea, pues, un intercambio, obviamente, de energía, potencial. Entonces, hay un potencial mecánico y un potencial eléctrico. Entonces, recordando, les puedo decir que todo inicia con una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, ese concepto ustedes tienen que tenerlo, estamos en ingeniería eléctrica, esto es algo que ya es básico, ¿verdad? Y le vamos a poner dentro de un campo eléctrico. El campo eléctrico, ustedes recordarán que se origina en una cantidad de carga eléctrica positiva y termina en una carga eléctrica negativa, ¿cierto? Vamos a ver esto, negativo y positivo, y puede ser más o menos uniforme, como lo presentamos acá, o tener cierta gradiente, cierta variabilidad. La cosa es que ese campo eléctrico hace que se genere una fuerza, que se aplique una fuerza eléctrica sobre la carga, contraria al campo eléctrico, como quien dice, para mantenerla en estabilidad. O sea, el campo eléctrico lo que va a intentar es mover la carga en esta dirección. Si esta es positiva, esta carga positiva trata de atraer o es atraída por la carga negativa, ¿cierto? El concepto más básico de electricidad. Entonces, la fuerza aplicada que yo tengo que hacer para hacer un trabajo para mantenerla en posición es lo que nosotros empezamos a definir como la fuerza, y ahí vamos a relacionar el potencial eléctrico relacionado a esa posición. ¿De acuerdo? Esto que estoy viendo acá es del libro, el tema del capítulo 4. Este concepto, que ya lo estoy analizando, es el trabajo realizado para mover una carga puntual contra un campo externo. Por cierto, quede claro, el concepto de carga puntual es muy teórico. Una carga sola, aislada, solita, solo en ciertas condiciones muy específicas existe. Comúnmente tenemos grupos de cargas. Ahora, podemos pensar que esta carga, como dice puntual, esta carga puntual podría ser un protón o, bueno, si fuera negativo, un electrón. Solamente en condiciones muy novedosas, y les voy a comentar algo, el otro curso que estoy dando en este momento, como, vamos a ver, voy a quitar esto para
para que me vean. El otro curso que estoy dando en este momento es una optativa de licenciatura, espero que ustedes lleguen ahí en algún momento, que se llama, bueno, temas especiales 2 en electrónica, y lo que estoy viendo es el curso de metrología cuántica y el nuevo sistema internacional de unidades, que es vigente desde mayo del 2019. No sé si ustedes se enteraron de eso, y hubo un cambio cuántico, ¿se acuerdan la cuántica? Posiblemente se los han relacionado, se lo han estudiado en física, que se yo, bueno, yo soy uno de los profesores en ingeniería eléctrica que trabaja más en la física cuántica, más que física cuántica en la parte de mecánica cuántica y electrónica cuántica. Espero no hacerles un enredo. Y hay un dispositivo nuevo, ya ustedes llevaron electrónica 1, que es una variación de un FET. ¿Se acuerdan el FET, Field Effect Transistor? El transistor de efecto de campo eléctrico. Y literalmente me maneja electrones aislados uno por uno. O sea, es el único momento en que se ha logrado aislar electrones dentro de un material sólido. Yo tengo electrones aislados en el gases y el líquido, ¿no? Ese concepto pues lo manejamos ahora y lo analizamos. Estamos inventando sets que se llaman, ya no FET, sino SET, S-E-T. Y bajo esa premisa, las cargas aisladas, que uno las veía como conceptuales en libros, como este que estamos viendo, ahora se aplican en la práctica. Es un concepto muy interesante. Entonces, como decía hace un momento, tenemos que hacer un trabajo fuerza por distancia, y hay una fuerza involucrada, está la fuerza por un desplazamiento, ya la fuerza sabemos que era Q por E, donde yo quiero moverla de un punto inicial a un punto final, hacer una fuerza. Y entonces, esta carga que estaba en esta posición inicial, ahora la quiero aquí, entonces está ganando un potencial, porque estamos moviendo, estamos haciendo un trabajo contra un campo, en este caso, así como el campo de la gravedad, pues en este caso el campo eléctrico. Nadie nos ha dicho en este momento cómo se originó esto. Sabemos que aquí hay un terminal positivo y un terminal negativo que crea este campo eléctrico. Esto es lo que ustedes quiero que lo repasen de los capítulos 2 y 3 muy rápidamente, nos va a dar tiempo, para que tengamos claro el campo eléctrico. El movimiento inicial y final también puede ser a un ángulo, entonces incluíamos el coseno del ángulo como la dirección que a mí me interesa para ubicar ese desplazamiento, ¿de acuerdo? ¿Qué problema con esta cosita acá? Vamos a ver si la puedo mover. Entonces el trabajo es una fuerza aplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? La fuerza aplicada por el coseno del ángulo es la fuerza que nos genera el campo eléctrico. Un concepto, en este caso, simple, no hemos hecho nada raro, pero no hemos llegado a lo que quiero llegar. El trabajo entonces es una integral de un punto al otro en un campo eléctrico, que recuerden que el campo eléctrico lo llamamos un campo conservativo. No me va a interesar la trayectoria que yo siga, lo que me interesa es la posición inicial y la posición final. Y el valor de la carga eléctrica. Ahora, ¿cómo mido la carga eléctrica? ¿Cómo mido Q? ¿Se acuerdan? Q se mide en coulombs. ¿Se acuerdan? Coulomb. La letra C. No coulombio, sino coulomb. Ahí hay un debate que quiero que aprendan, porque el hecho de poner el término IO, voltio, amperio, etcétera, se ha eliminado en las normas porque no hay que castellanizar los términos. Yo uso el término internacional de 80.000, que es ampere, volt, coulomb, etcétera. Ya vamos a hablar de la norma. Entonces, el aparato que se utiliza para medir Qs, cargas eléctricas, se llama un electrómetro. Y entonces yo les asigné uno de los documentos para que los estudien para otra semana, que son los electrómetros. Es un electrómetro, un medidor de electrones, algo así podemos entender. En inglés se llama electrometer. Meter no es metro, es medidor, es un medidor de electrones. Y en ese caso lo que se mide es un medidor de carga eléctrica. No se mide el electrón, no se mide el tamaño, lo que se mide es la carga eléctrica. Si alguien tiene alguna consulta o se pierde, me avisa. Aquí está el asunto de lo que me interesa es las diferentes trayectorias de cómo avanzo de un punto inicial a un punto final. Por eso hago la integral de línea. Esta evaluación de integrales, por ejemplo, yo de un punto A a B, la voy separando por diferentes trayectorias, ¿no? Y si el campo eléctrico tiene componentes, recuerden los componentes en coordenadas rectangulares, como en este caso, definimos una coordenada X, una coordenada y una coordenada Z que es perpendicular, X, Y, Z. Ustedes ya han visto los sistemas coordenados, ¿cierto? Entonces, coordenadas rectangulares, que es la más simple en este momento, me permite ir multiplicando punto a punto cada componente, por ejemplo en X, con el desplazamiento de X, etcétera, y tenemos las respectivas integrales de línea. Ustedes ya vieron eso. No me voy a devolver porque ustedes ya pasaron por cálculos.
Aquí hay un ejemplo donde tenemos un campo con ciertas coordenadas, se lo llamaban, ¿ok? Y queremos ir o mover una carga de magnitud Q igual 2. No me dicen que es, puede ser 2 coulombs, que se yo, o sea, es una carga completa, posiblemente es como un enjambre de cargas, sobre el arco corto de un disco que tiene estas condiciones. O sea, es básicamente moverse como de un punto acá a acá. Es como un segmento de un círculo. El punto inicial y el punto final. Y eso lo veíamos, bueno, Z igual 1 es en un plano, Z igual 1. Entonces lo que hacemos, no lo hace todo el desarrollo, está aquí completamente claro, es un ejemplo del libro. El trabajo es Q, la carga por el campo eléctrico, sus coordenadas, por las coordenadas del desplazamiento, entonces simplemente multiplicamos una a una la que yo requiera tener. Recuerden que esta es el arco del círculo que nosotros usamos o deberíamos utilizar, y lo que hacemos es buscar el diferencial de desplazamiento en cada uno de los puntos, en X, en Y y en Z. Esta es, como que dice, lo básico de una integral de trayectorias. Es un ejemplo muy simple, está en el libro, después de hacer el trabajo, y al final lo que obtenemos, de hacer todas las integrales, y algunas que se cancelan porque están en plano Z, es muy sencillo. Al final lo que obtengo es un trabajo, y ese trabajo se da en joules. Ok, todavía no hemos llegado a la variable de potencial eléctrico. Joule es energía, recuerden que el trabajo es energía. Entonces, empezamos con fuerza eléctrica, campo eléctrico, luego fuerza eléctrica, trabajo, y ahora tenemos que, voy a este ejemplo, porque es un ejemplo que es de lo mismo, solo que me es una carga que se utiliza coordenadas cilíndricas, y tener presente cuáles son, dependiendo del sistema de coordenadas, si es rectangular, si es cilíndrico o si es esférico. Esto ustedes lo tienen que haber visto, si cálculos, los tipos de coordenadas. Entonces, si tenemos una situación rectangular o una situación que es cilíndrica, el movimiento, o una situación que es dentro de una esfera, ¿cierto? Entre la superficie de la esfera, o de un punto aquí hasta un punto acá, o en coordenadas rectangulares, de un punto acá a un punto acá, utilizo el respectivo diferencial de longitud. Bueno, entonces el trabajo de ustedes es revisar este material. Y estos dos ejemplos tienen que darme en algún momento el campo eléctrico con alguna coordenada. Recuerden que coordenadas cilíndricas usábamos radio, Z y zeta. Zeta es el ángulo, el famoso ángulo de azimut. ¿Okay? Ahora sí, esa parte no es tal vez la importante. Esa era el trabajo que yo realizo y desarrollar la destreza integrando. Les aconsejo que repasen un poco. Ahora sí, llegamos a lo que vinimos. El nombre del tema. Diferencia de potencial eléctrico. Pongámosle ahí la coletilla. Eléctrico, ¿ok? El trabajo es menos Q, la integral de punto L final inicial. Ahora, definimos, la definición, lo vamos a ver ahorita en la norma, diferencia de potencial es omega entre Q. O sea, segregamos, se define el trabajo hecho por unidad de carga. Eso es el potencial. Tal vez en este caso, como les decía, es el potencial eléctrico, porque ustedes pueden pensar en el potencial mecánico, el potencial gravitacional, ¿cierto? Entonces no se les olvide pues añadirle esa coletilla eléctrica. Y se utilizan esta mampostería de escritura, el libro lo utiliza bien. Potencial eléctrico para ir de A a B es el potencial de A menos el potencial de B. Aquí lo conecto, lo pongo en forma de integral de línea. Si el punto inicial es A, el punto final es B, hago un trabajo a través de un diferencial de longitud, y esa carga eléctrica la elimino, no importa cuál era su carga eléctrica total, positiva o negativa. Este menos surgía de que es contrario al trabajo hecho realizado contra un campo, ¿no? Contra el campo que nos mantiene en una posición, también lo mueven hacia el otro lado, y voilà, tenemos la primera definición, recordemos, del potencial eléctrico. Esto ustedes tienen que haberlo visto en su momento, posiblemente. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? La diferencia de potencial, inicialmente, analizada de una carga puntual, una carga imaginaria, un electrón, un protón, un grupo de electrones, un grupo de protones, que los voy a mover desde un punto A, por ejemplo, hasta un punto B. ¿Okay? Independientemente de la trayectoria que siga. Y bueno, como en este caso lo tenemos en R, Z y Phi, no sé si se acuerdan, estas son las coordenadas esféricas. Es parte de una esfera, en este caso.
radio. Y la carga, que estaba como, qué sé yo, inicialmente, digamos, en esta posición, vamos a mover en alguna trayectoria. No sabemos cuál es. Entonces, para asignarle un desplazamiento, lo que ubicamos es, bueno, en este momento tenemos un radio, tenemos un ángulo zeta, tenemos un ángulo phi, y aquí tenemos otro radio, un ángulo zeta y un ángulo phi. ¿Ok? Alguien me tiene que dar para este ejercicio cuál es el campo eléctrico. Bueno, el campo eléctrico, tal y como lo vemos, son líneas de flujo que son radiadas hacia afuera, digamos. Es un campo radial y que disminuye con el radio. ¿Ok? Entonces, el campo eléctrico, digamos, debido a esta carga, campo de la carga puntual, la carga puntual que vamos a poner va a ser, como quien dice, primero, el campo generado por Q es este. Y movemos una carguilla por ahí en esa trayectoria. Supuestamente es de B a según la flecha, entonces yo lo dije al revés. Iniciamos en B y terminamos en A. Entonces ya tenemos un diferencial y una trayectoria, diferentes trayectorias, dentro de un campo que es conservado. Lo que queda es, perdón acá, el campo conservativo, que no importan los extremos, y el potencial es la diferencia en los dos radios. Vean que a la hora de integrar acá el campo eléctrico, con R y hay un DR arriba, esta integral, recuerden, DR y R a la 2 abajo, queda como R a la menos 1. Es pura carpintería de integrales. ¿Sí? Entonces, el potencial eléctrico de esta carga, que es muy, muy ilustrativa, que es inversamente proporcional al radio. ¿Sí? El valor de la carga. Ahora sí, ya ese potencial me queda en términos de la carga eléctrica que me generó, el campo eléctrico, 4pi epsilon 0, de acuerdo a la definición de campo eléctrico de una carga puntual. Y el potencial, en general, lo podemos referir a que uno de los puntos puede ser el B, por ejemplo, en el inicio, está en infinito. Entonces, 1 sobre infinito es 0. Entonces, literalmente me deshago de la referencia que está en infinito. Muchas veces la referencia no está en infinito. Esta es una referencia finita. Pero de todos modos, el potencial eléctrico de una carga puntual me queda en términos del valor de la carga eléctrica, que genera el campo eléctrico. 4pi epsilon sub 0, el epsilon sub 0 es la permitividad del espacio, el espacio que está aquí, donde estamos haciendo la observación, que está en términos sub 0, ¿se acuerdan que la permitividad? Que ahora con el nuevo Sistema Internacional de Unidades tiene un número, ¿cómo les digo? Un número único. Ya no va a tener incertidumbre. Y así, pues lo dejamos potencial eléctrico en un punto como una referencia de la carga que genera algo y dos valores de radio. ¿Okay? Campo o potencial de campo de una carga puntual que está fuera del origen. Aquí está el origen, pero inicialmente hay una carga eléctrica que está desplazada. O sea, ya no está en R igual a 0. Entonces ahora tenemos un R1 que me desplaza la carga que está generando un campo eléctrico por aquí. Pues si interesa, en este punto lo tenemos que usar el radio diferencial para llegar a, como vimos en el caso anterior, entonces tenemos que tomar en cuenta ese desplazamiento, en el caso de este capítulo se presta como para ir soltando la mano en los asuntos diferenciales. Esto es en el caso anterior si tuviéramos una carga, si tuviéramos una segunda carga por ahí generando otro campo eléctrico en este punto, entonces tenemos que añadirle su vector de desplazamiento. Entonces al final, para n cargas que estén en un ambiente, tenemos la sumatoria de cada carga, los valores, y los vectores diferenciales a llegar al punto de observación. Este punto de observación es muy interesante, este punto P, porque es el punto donde yo mido, y ahí es donde ya centro la idea. Mido. Recuerden que, bueno, en el laboratorio a nosotros nos interesa medir. Entonces yo tengo que poner algo que mida en un punto, como cuando ustedes miden los terminales de una batería. ¿Cierto? Ustedes tienen una batería AA o AAA y ponen los terminales en un medidor de tensión eléctrica. Yo a ese dispositivo no le voy a llamar voltímetro porque también se sale un poco de las normas. El medidor es un medidor de tensión eléctrica. Entonces yo conecto un cable, un lagarto, lo que sea, a los terminal negativo y terminal positivo. Este punto P podría ser acá y el origen es como quien dice la referencia. Entonces así es como yo asigno los respectivos potenciales eléctricos que hay
en puntos, ¿ok? Entonces, la sumatoria de cargas. Si son distribuciones continuas, vamos a ver, distribución continua es que no es una carga puntual, es un concepto más realista. No sé si ustedes han visto, bueno, posiblemente sí, las baterías que son como un disco, parecen una moneda, las baterías de disco, le llaman, la serie 6, que tienen aquí marcado positivo, al otro lado tiene marcado negativo. Pueden ser 12 volts de diferencia entre este punto y este. Ya que aquí ya yo estoy diciendo que la diferencia de potencial son 12 volts. ¿Okay? Cuando lo mido con un instrumento de medición, puede ser un electrómetro, puede ser un medidor de potencial eléctrico o potencial eléctrico. Es muy curioso algo. Pónganle cuidado a lo que les voy a comentar. Potencial eléctrico yo lo mido con un electrómetro. Tensión eléctrica lo mido con un DMM, un digital multimeter, o lo que coloquialmente la gente llama voltímetro. Bueno, nosotros le llamamos medidor de tensión. Entonces hay una diferencia entre tensión y potencial eléctrico. ¿Okay? Aquí cuando estamos hablando de cargas que están como en el aire, como conceptualmente teóricas, aisladas, qué sé yo, que no hay una corriente eléctrica involucrada, estamos hablando de potencial eléctrico. ¿Okay? Entonces, posiblemente ya no tenemos una carga eléctrica puntual como esta, que tal vez muy extraño poner una carga aislada, es muy difícil que exista, sino que como hacemos en el laboratorio, yo tengo unos generadores de carga eléctrica. Mi amigo Dylan los conoce, no sé si Dylan, ¿estás ahí? Dylan, se le acabó la tierra, no sé si es Dylan. Sí, ya. Ah, ya volvió el Dylan, ahí está el Dylan. Cierto, Dylan, tenemos unos productores de carga eléctrica, que son como unos disquitos. Sí. Que se frotan y se llenan de carga eléctrica positiva o de carga eléctrica negativa. Inclusive tenemos un disquito de aluminio al que le podemos poner la energía de un generador de Van de Graaff de 50.000 volts. Es una versión diferente a generar carga electrostática, muy diferente a lo que se llama una bobina de Tesla. La bobina de Tesla es otra cosa. La bobina de Tesla genera campos eléctricos desordenados, aleatorios. El generador de Van de Graaff genera cargas eléctricas ordenadas distribuidas en una esfera, en un domo esférico, ¿cierto? Creo que tal vez algunos de ustedes lo han visto en el generador de Van de Graaff. Tenemos uno en el laboratorio y se utiliza mucho para definir un potencial y para calibrar un sistema de medición con electrónico. Todo eso lo tenemos en el laboratorio. ¿Alguien tiene la pregunta, Sebastián? Si tienen consultas, hagan. Profesor, Sí, dígame. consulta, sí, es que, digamos, me perdí un toquecito ahora que usted dijo, el potencial eléctrico se mide con... ¿Con qué instrumento? Sí, exactamente. Ok, baje la mano. Sí. El potencial eléctrico se mide con un electrómetro a través de la carga eléctrica. Entonces, qué curioso. V está relacionado, como se dice, la energía entre la carga eléctrica. Entonces, yo mido la carga eléctrica, pero no mido el trabajo en sí, sino la capacitancia. Concepto que usted ya lo sabe, ¿sí? Sebastián, la capacitancia. Entonces, el electrómetro va a ser un instrumento como que está más aislado, como que no se va a ver influenciado por entes externos, elementos externos, y o calor o por corrientes eléctricas. Medimos el potencial eléctrico que hay entre un punto y otro, como en el espacio, como en el aire, o en un material, pero sin corriente eléctrica. ¿De acuerdo? La tensión eléctrica la vamos a medir con un medidor de tensión eléctrica, donde entra la palabra voltímetro. Yo no la quiero usar, pero para que ustedes la relación. Dylan, tú que estás ahí, cuénteles a ellos esa historia, no sé si me puedes ayudar. Que no me crean solo a mí. La historia. La historia de qué es el voltímetro, qué es el DMM, ¿se acuerdan? Sí, es que el profe dice que no se puede utilizar la unidad de medida como para expresar el instrumento que la mide. Entonces, voltímetro estaría mal decirlo porque volt ya está la unidad. Entonces, o sea, lo correcto será como decir medidor de y la unidad. Entonces, el profe dice que no se debería decir voltímetro, sino más bien, o sea, medidor de potencial eléctrico o medición de tensión. Entonces, básicamente es lo que dice el profe siempre. Sí, no lo digo yo, lo dicen las normas, como la norma de ISO 80.000, ISO, o IEC significa International Electrotechnical Commission, que son las normas que rigen, digamos, a los quehaceres de los ingenieros eléctricos. Por ejemplo, si ustedes miden una distancia con una cinta métrica, ¿cierto? Para medirla, un metro, que si yo están haciendo una tela. Entonces, si nos apegáramos a decir amperímetro, entonces tendríamos que decir metrómetro. ¿Cierto, Sebastián? Nadie usa metrómetro.
entiendo. Nadie usa celsiómetro, ahora que están de moda los termómetros, ¿cierto? Entonces, un medidor de temperatura. Ese término metro viene de, yo digo así muy crudamente, de una prostitución del idioma, porque meter, thermometer, en inglés, que fueron los gringos, fueron los que iniciaron eso, que yo sepa, no fue alguien que estuvo en Managua, ni que estuvo en Barranquilla, ni mucho menos en Talamanca. O sea, es un producto gringo, es inventado por los gringos. No tengo nada contra los gringos, ni a favor de los gringos, pero lamentablemente es un país que desarrolla carajadas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la realidad. Y ellos, el primero que lo hacen es que le ponen nombre, ¿cierto, Sebastián? Entonces dijeron thermometer en English. Meter es no solo metro, sino medidor. Búsquenlo en los diccionarios. Entonces, medidor de temperatura, medidor térmico. Entonces, eso es a donde vamos. Sigamos adelante. Cada una de estas distribuciones de carga es una distribución de Coulomb o Coulomb por metro cúbico. O puede ser por metro cuadrado. Si es una distribución superficial o en este caso de volumen. De volumen nos imaginamos como un cubito, ¿verdad? Que todo ese cubito es una gran cantidad de cargas eléctricas ahí metidas, pero ya en 3 dimensiones, ¿cierto? Una carga puntual se ve como una bolita, como algo como casi que un punto, eso se llama puntual. Un punto. Eso no existe en la naturaleza. Como les decía, nosotros tenemos generadores de carga que es como ver una moneda de ¿cuánto? Dylan, una moneda de 100 colones. Tengo que mostrar, no lo tengo aquí ahorita, pero les prometo que lo vamos a mostrar, los generadores de carga. Posiblemente lo vieron, es que ustedes también lo vieron en física. Por frotamiento, por trimming. Entonces, ustedes se acuerdan del famoso experimento, lo vieron en física, de que yo froto un peine o algo de plástico y se carga negativamente, por ejemplo, o se carga positivamente porque los electrones que perdieron fueron trasladados a una telilla que yo utilicé para frotar. Esa es la forma más clásica de generar carga electrostática. Entonces, en este caso, ahí queda distribuida en un volumen, entonces aplicamos el concepto que ya no es una carga puntual, sino una densidad de carga volumétrica por los respectivos volúmenes. Entonces, es una integral de diferentes condiciones de carga que están, por ejemplo, en el espacio. Muy importante, las funciones de potencial asociadas pueden ser con una línea de carga eléctrica. Imagínense una línea, es como, sobre esta línea hay un montón de electrones o cargas eléctricas positivas acomodadas. O puede ser una superficie, o puede ser algo tridimensional. Tratando de darle tridimensionalidad. Entonces aquí usamos el diferencial de volumen, aquí usamos el diferencial de área, y aquí usamos el diferencial de línea, para ubicar cuál es la carga total. Y podemos usar carga total una Q minúscula, la carga total en coulombs, que está involucrado en ese punto. Y esa carga total yo la quiero medir en un punto R. Entonces esta cosa lo quiero medir aquí a una distancia R. O este es su efecto, una distancia R. O esto es su efecto, una distancia R. Eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿De acuerdo? Y lo que queda en la carpintería, como digo yo, de los ejemplos, los ejercicios. Al final, estas expresiones de potencial eléctrico parecen mucho, como dice ahí, al campo eléctrico. El campo eléctrico solito es más difícil de evaluar. Acá, pues, tenemos que hacer las parejas de variables. ¿Sí? Pero al final, el potencial eléctrico es ubicar cuáles son las cargas eléctricas hacia el punto de medición. No hacia el punto, pero el punto de medición. Lo que hacemos son una serie de ejercicios para llevar a entender esto. Casi siempre la mayoría de ejercicios es, vamos a ver acá, hallar el potencial, por ejemplo acá, sobre este punto, debido a un anillo circular de carga. Este anillo circular de carga es de grosor infinitesimalmente chiquitito. Entonces yo lo que hago es poner pequeños DLs que tienen una cierta carga eléctrica. ¿Okay? Su carga eléctrica no la conozco, es ρL, es coulombs por metro. Entonces evalúo a lo largo del DL. En este caso es A por phi, que dice el concepto del ángulo. Tengo un radio, tengo un ángulo zeta, y yo lo que necesito saber es este DL. ¿Okay? Acá. Es pura integral de línea, ¿okay? Pura geometría. ¿Okay? Y yo quiero evaluar en un punto que está allá arriba, el punto 0, 0, z. Entonces la distancia entre R
que es este punto acá con R', R aquí y R', es esta área, o este radio que está al cuadrado, me dice que el radio es de A, le asigna un valor de A, radio aquí, lo igual a A y Z. Entonces, este vector que me une un punto con este punto es la raíz cuadrada de A al cuadrado más Z cuadrado. Este tipo de trabajo ustedes lo tienen que hacer, porque yo perfectamente en un problema de examen puedo decir, es de este punto haciendo este recorrido hasta acá. Y lo más interesante es que se obtiene el mismo valor. Entonces, tengan cuidado en un examen, porque uno lo evalúa con un vector directo y ese es el resultado. Entonces, una persona puede enredarse en un examen haciendo integrales rarísimas, cuando lo más fácil era usar una recta. ¿Okay? Bueno, ese es el ejemplo que aquí se continúa. No lo voy a hacer todo en detalle, es un ejercicio bonito para que ustedes lo sigan. Ahora, aquí viene ya cambios con gradientes, entonces voy a detener esto. No es que voy a parar, ya casi voy a parar. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta de alguien? De una vez, aprovechen. Estamos viendo cosas ya directas. Tema. Profe, esa presentación está ahí en mediación. ¿Cuál presentación? Eso que está pasando. La que acabo de poner, la anterior, Ajá. completamente. Sí. De hecho, esta presentación, muy buena, te agradezco mucho que me lo hayas dicho. Esto está en la guía, está en mediación virtual. Y es ejemplo del libro. ¿Ves? Esta guía ustedes la tienen, ustedes tienen el PDF. Todo esto que yo proyecto, que yo uso, es porque ya lo puse en mediación virtual. ¿Está bien? Okay. ¿Me escuchaste? Ok. Y eso está, sigan el libro. Vean que el trabajito de ustedes, y no sé, Dylan, todavía estás ahí. No sé si Dylan se me fue. Me ha Sí, escapado. porque estoy. Dales a ellos algún tip, alguna pista de cómo estudiar el libro. O sea, tú ya llevaste el curso, yo sé, pero cómo podían, para que ellos entiendan cómo pueden estudiar estos temas. ¿Qué les recomendás? Bueno, yo lo que hacía era agarrar los ejemplos que pone el libro, tratar de resolverlos por mi cuenta y luego como comparar. Y así ir viendo como que si vamos bien o si no. Entonces, más o menos, pero digamos, antes de ver el ejemplo resuelto, es mejor como intentar hacerlo uno, como para tener una idea de si uno iba bien o iba mal. Ahora bien, con las tareas, bueno, no sé si el profe me dejará decir esto, pero digamos, hay solucionarios de las tareas. Entonces aplica lo mismo, o sea, tal vez cae la tentación como de hacer las tareas a puro solucionario, pero es mejor como tratar de hacerlas uno y luego ver si uno iba bien, justamente como para ir midiendo qué también va uno con la materia. Y ya después, ya con el solucionario y al final lo pasa ya todo bien, para que las tareas las saques buenas, pero sí es importante como eso, como hacer uno el intento antes de ver la solución. Eso es como lo que yo recomendaría, no sé. Sí, no, de hecho, porque los problemas de examen, que es donde está la mayor cantidad de puntos, ustedes no se van a poner a buscar en el solucionario, ¿cuál es que está parecido? No, porque los exámenes del libro, los exámenes que hacemos no son del libro, son inventados. Entonces, de acuerdo, si ustedes han hecho bien las tareas y tienen claro el concepto en su cabeza, no tienen que buscar nada, lo que buscan es en su cabeza el concepto y llegan rápidamente. Recuerden que tienen 4 horas, es una prueba para ver la capacidad de aprendizaje y cómo ustedes describen una solución a un problema que los profesores les pasan. Está bien, la persona que me preguntó, no sé si... Claro, todo este material está bien. Entonces, vamos a presentar este material. Pónganle cuidado, porque esto ya es una aplicación muy práctica. Vean, esto que les estoy proyectando se ve bien. Dice aquí arriba IS 80006. ¿Se observa? Sí, profe. Sí se observa bien. Dylan, contésteme. Yo no me voy a enojar porque ustedes saben. Me gusta que hablen. 80.006, bueno, el CEI es Comisión Internacional de Electrotecnia. Es una norma que se rige, o que es obligatoria en el país para temas de mediciones, de electrónica, etc. Y esta norma, que está en francés inicialmente, bueno, se creó por la universidad, también está en inglés, es cómo se llaman, cómo se le dice a las variables, cómo se le dice a las unidades. Y es el reglamento vigente. Muchas veces existe la idea de meterme ahí en internet y buscar a ver cómo le dicen tal cosa. Pero ustedes como ingenieros, tienen que pensar más en las normas vigentes que lo que internet ponga. No todo lo que ponga internet, recuerden, es vigente, es válido, ¿cierto?
Entonces, el potencial eléctrico aquí abajito le ponen índice. Esto ustedes lo van a analizar, recuerden, es uno de los elementos que van a analizar ustedes para el trabajo que les dejé. El símbolo es V o este símbolo phi. Comúnmente en el libro estaban usando V. Y lo vamos a relacionar con lo que vamos a ver en la próxima lección. El menos gradiente de V está relacionado al campo eléctrico y a la variación en el tiempo del vector de campo magnético. El vector de campo magnético es más difícil de conocer. El vector de campo magnético no, el vector de potencial magnético. Hay potencial eléctrico que se mide en volts, pero el potencial magnético es diferente, es por metro, perdón, y es más desconocido. Ahora, el potencial que nosotros vamos a utilizar en esta primera etapa, no va a utilizar es esto, porque estamos trabajando con electrostática, con campos que no varían con el tiempo. Entonces, el cambio con el tiempo es igual a 0. ¿Okay? Entonces, nos queda, o sea, no hay variación en el tiempo, sencillamente es estático. Entonces, ¿cómo cambia con el campo eléctrico? Ahora, el campo eléctrico, A es el vector potencial magnético. Entonces, el potencial eléctrico no es único, dice aquí, ya que todo el campo escalar constante puede ser añadido sin cambiarse nada. Aquí lo que me están diciendo es lo último que acabamos de ver. Diferencia de potencial eléctrico. Entonces, tengo un potencial eléctrico de una carga, distribución de carga en un punto, y tengo otro potencial eléctrico de otra distribución de carga en un punto. Y lo queremos medir aquí en este punto. Y entonces tenemos el efecto de este aquí y el efecto de este acá. Ahora, este es el potencial eléctrico de esta distribución, este es el potencial eléctrico de esta distribución, y si se quiere, la diferencia entre ellos sería V2 menos V1. ¿Okay? Entonces está el potencial de cada una de las distribuciones de carga y el potencial de la diferencia de esos dos potenciales. Y si están establecidas como A y B, le ponemos V, vean que V está en cursiva, o sea, está como inclinadillo, ¿no? A, B. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver en la presentación. Recordemos que estamos en condiciones estáticas, de R, como sería el campo eléctrico, y ponemos las radios o los puntos iniciales y finales. Y definimos que la diferencia potencial eléctrica es el potencial de A menos el potencial de B. El que sea mayor o el que sea menor, o el que tenemos como referencia, no importa. El asunto es tener claro cuál es la diferencia. Y eso es lo que dice la norma. O sea, básicamente es muy parecido al libro, básicamente lo que dice el libro, solo que he puesto en una forma normal. Yo les voy a pedir a ustedes que lo analicen. En este momento, ustedes en este carajal, ¿qué es? O sea, ustedes van a encontrarle el sabor a eso. O sea, que lo que están estudiando en un libro clásico de texto, lo vamos a aterrizar con una norma real práctica de ingeniería. ¿De acuerdo? Por eso yo quiero que ustedes analicen esto y lo comenten. No quiero que hagan una tesina, no es una tesis de grado ahí. Simplemente que me digan, bueno, entiendo que es esto y eso es el primer trabajo. Ahora sí, ¿qué es la tensión eléctrica? Vean, es lo que en English, por eso N significa English, le llaman voltage. Pero el término también, me digo acá, es electric tension, posiblemente muy desconocido para muchos. Y usamos la letra U, o U de A a B, la tensión eléctrica entre A y B es la diferencia de potencial de A a B, pero en teoría de circuitos eléctricos. Vean qué cosa más curiosa, algo tan pequeñito que mucha gente lo lee y lo pasa desapercibido. Ese cuadrito, circuitos eléctricos. ¿Cuándo tengo un circuito eléctrico? Cuando ya tengo resistores, capacitores, inductores, etc. Y hay una corriente eléctrica que circula en alguna parte de esto. Entonces aquí se los puse el término o el nombre voltaje, correctamente usado en lengua inglesa, es dado en el VEI, el vocabulario electrotécnico internacional, pero constituye una excepción al principio según el cual el nombre de una magnitud no deberá hacer referencia al nombre de una unidad. Esto es muy similar a decir amperaje, o ohmiaje, o faradiaje, o henriniaje. ¿De acuerdo? No le suena, ¿verdad? El henriniaje no le suena. Entonces, ¿por qué decimos voltaje? Se los voy a dejar peloteando. Bienvenidos al electromagnetismo 1. Y posiblemente más de uno está diciendo, ¿qué me metí? ¿Dónde estoy metido? ¿Qué es esto? Quiero oír algún comentario de alguno de ustedes. A ver qué les parece.
No he terminado, faltan todavía 2 detalles. Ya casi terminamos la sesión de hoy. Oscar Fallas, ¿usted tiene ahí? ¿Está preguntando algo o qué es? Oscar Fallas. Bueno, perdón, profe, es que acabo de ingresar porque se me había ido el internet y Sí, no me sí. fijé que tenía la... No, yo entiendo que traten de ¿algún comentario aquí? ¿Estamos bien? El otro material que les dejé, a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, todo bien. Muchas gracias. Ok, el otro material que les dejé es que es un electrómetro. Bueno, parte del curso es, carajo, yo creía que yo medía volts con una carajada que se llama un voltímetro. No, no es así. Es un electrómetro, un instrumento de medición. Lo estoy leyendo acá. Estoy leyendo en esta esquinita. Un instrumento de medición para determinar una diferencia de tensión, una dice volts, no es fácil, nada más ustedes piensan en tensión, extraída con una corriente apreciable desde una fuente. Dice aquí, hay un sistemita que hace una corriente eléctrica, posiblemente, o hay algunas cargas eléctricas que están ahí estableciendo alguna interfaz, alguna cosa, y se crea una diferencia de potencial entre los puntos. Aclarar algo, que me diga. Originalmente los instrumentos electrostáticos se basaban en un electroscopio, ahora se basan en amplificadores operacionales, dispositivos de estado sólido con altas impedancias de entrada. Los electrómetros son usados para medir bajos niveles de corriente a nivel de nanoamperes, pasando la corriente a través de una alta resistencia. Así es que hay alta resistencia. Vean, alta resistencia entonces indicaría que no hay corriente eléctrica o la corriente eléctrica es muy baja, muy pequeña. Vean donde estoy dibujando la corriente eléctrica, entre estos 2 puntos, entre este punto más y este punto menos. Entonces, un electrómetro me va a servir cuando no hay corriente eléctrica o cuando solo hay cargas eléctricas distribuidas en el espacio y hay un efecto a distancia. ¿Okay? El efecto del campo eléctrico, ¿okay? Y esa fuerza eléctrica que está ahí en el aire, invisible, digamos. Entonces, comúnmente, cuando no hay corriente, se usa un electrómetro. Cuando hay corriente eléctrica involucrada, muy pequeñita, pero más alta que nanoamperes, es decir, algo miliamperes, microamperes, entonces usamos un DMM, que ya lo estaba usando y lo he explicado. DMM es lo que coloquialmente muchos de ustedes le llaman un voltímetro, pero es un medidor de tensión. Cuando yo quiero medir potencial eléctrico, uso un electrómetro o medidor de carga eléctrica. Esto es una simplificación de electronic charge grid. ¿Okay? Son medidores de DC, término, de alta impedancia, hasta 10 a la menos 16. Recordemos la ley de Ohm rápidamente. Vamos a hacernos un repaso rápido. Vamos a hablar de una impedancia. Para la impedancia no voy a utilizar la R de resistencia, sino la Z de impedancia. ¿Okay? Entonces, aquí la corriente eléctrica pasa. ¿Se ve esto que estoy dibujando, Dylan? Yo no sé si está claro. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, tenemos algo. Vean que lo puse en forma de resistor, pero no, es cualquier sistema eléctrico que tiene una impedancia Z, que es dada en ohms. Cuando digo eso es porque puede ser resistor, puede ser un inductor, que recordamos le llamamos reactancia, y tiene una parte capacitiva, eso le llamamos reactancia capacitiva. Entonces, es un elemento fundamental. También está la conductancia, pero comúnmente es muy alta. Entonces, potencial eléctrico, pero que sería esto, es igual a una corriente eléctrica dividido por Z. Cuando Z es del orden de 10 a la 16 ohms, prácticamente no hay corriente. Estamos hablando de petaamperes o petaamperes, o sea, números de 10 a la menos 9, a la menos 12, a la menos 14, a la menos 15. ¿Ok? La corriente es muy baja. Entonces, cuando prácticamente no se maneja corriente, se usa un electrómetro. Pero cuando la corriente es más alta y tenemos tensión, ya que para tensión yo uso una U. ¿Ok? Para potencial eléctrico uso una V inclinada. Para tensión eléctrica uso una U. Entonces escribo, por decir algún valor, 9.5 V, pero tenganle cuidado esta V. Esta V es de volts, ¿ok? Pero es recta. Esta V en cursiva, inclinadita, es potencial eléctrico.
Y en las tareas y en los exámenes vamos a valorar eso, a ver qué tan bien están entendiendo esto. ¿Okay? Entonces no es solo derivar, integrar, soy un gato integrando integral estricto. No, yo necesito al ingeniero que sepa interpretar cosas eléctricas. A mí el integrador es matemático, soy sincero, y un poco brusco. Yo necesito ingenieros que entiendan cómo funciona el mundo. Y aquí les estoy poniendo que es un electrómetro, donde se usa, cómo lucen. Este equipo lo tenemos en el laboratorio, por ejemplo, y se mide carga eléctrica con una parrilla de Faraday, que es como una tacita donde yo introduzco la carga eléctrica y la mido. Entonces les voy a pedir que lean esto, primero qué es un electrómetro. Es un material que yo preparé hace un tiempo y cómo era que funcionaba inicialmente los electroscopios, luego se pasó al electrómetro simple y luego se pasó al electrómetro electrónico. Ustedes están en fanáticos de electrónica, ¿no? Y entonces eso es algo que quiero que lo analicen. Este es el material que me van a analizar en el trabajo 1. Y luego está el trabajo 2, el tercero de los 3 trabajos. Es un materialcito que yo les preparé aquí que se llama FEM, Fuerza Electromotriz, donde vamos a resumir todas estas ideas. Y hago un recorrido por diferentes fuentes electromotrices que dan origen a potencial eléctrico o a tensión eléctrica cuando hay una corriente eléctrica. Y hay diferentes tipos. Perdón. Ya que si ustedes lo van a analizar, yo les voy a hacer un recorrido más o menos rápido. Hace un momento veo dispositivos que pueden generar FEM, fuerza electromotriz. O sea, si tengo una fuerza electromotriz, por consiguiente, puedo hacer ese trabajo que da origen a que ese trabajo entre la carga eléctrica que me dio origen es lo que llamamos entonces potencial eléctrico. Entonces, elementos que pueden generar esa fuerza electromotriz para mover cargas. Las celdas fotovoltaicas, celdas galvánicas o electroquímicas, los dispositivos termoeléctricos, que ya voy a hablar de esto, muy interesante, las celdas solares para todos los sistemas fotovoltaicos, los generadores eléctricos, cómo se genera la electricidad por caída de agua, o por movimiento de aire, o por movimiento de un gas que sale de un volcán como la generación geotérmica. ¿Están enterados de eso? ¿No? Luego los transformadores, que en realidad lo que hacen es modificar la tensión eléctrica para que la corriente eléctrica sea más bien más baja y podemos transmitirla a mayores distancias, ¿ok? Y aquí puse el famoso generador de Van der Graaf. Dylan, ¿estás ahí? ¿No te has ido? Dylan. Aquí estoy. Dylan, bueno, cuéntanos el generador de Van der Graaf, cómo luce. A ver, muchos de ellos lo han visto, pero ¿cuál ha sido nuestra experiencia en el laboratorio? ¿Qué es? ¿Verdad? Sí, bueno, más o menos es como, bueno, ahí está en la foto, que es, digamos, la esfera esa de, no sé si es de aluminio o qué material será, lo que hace es como ir como cargándose mediante, bueno, es que ahí no se ve bien, pero en el tubito eso hay como unas bandas que se van como moviendo rápidamente y lo que hace es como que arriba de todo hay como unas escobillas que van como recogiendo esa carga eléctrica y la van transfiriendo a la esfera esa grande. Entonces, y ya entre más tiempo pase, más va cargando. Y la otra bolita es una esfera de descarga que lo que hace es que si usted lo va acercando, va descargándose, o sea, con la mini esferita. Pero también lo curioso es que ustedes si ponen el dedillo ahí también los va a jalar, o sea, los va a descargarse a través de uno. Entonces es como interesante ver eso. Ese generador se tenemos en el laboratorio y se usa para calibrar nuestra famosa cubeta de Faraday con un electrómetro. Vamos a ver, en el laboratorio tenemos 2 electrómetros, uno sencillo, digamos de características electrónicas medianas y otro más sofisticado para medir potencial eléctrico y medir carga eléctrica. Tal vez ustedes se podrían preguntar, vamos a ver, con esto, y les pregunto pues a la mayoría de ustedes, ¿cómo se miden los coulombs? ¿Cómo se miden los coulombs? O sea, ¿cómo se mide la carga eléctrica? O sea, yo tengo una carga eléctrica en alguna cosa, en algún elemento que me está causando que me descargue yo, o qué sé yo, pues cómo sé cuánta carga eléctrica hay. Entonces voy a utilizar un instrumento que tiene una capacitancia, pero no se enreden, esta C es de Coulomb, esta C la puse para capacitancia. Recordemos que la capacitancia, sus unidades son farads, F, recuerdo el nombre de Faraday. Entonces hago una relación del, si yo quiero averiguar la carga, más o menos, en la ecuación, tengo que Q, mejor, Q. El potencial eléctrico que me mide el electrómetro es la carga eléctrica, Q en coulombs, por la capacitancia. Pero no se enrede. Esto de todos modos vamos a hacer un ejercicio. Bueno, a ver, ya les voy a contar. Entonces, esto yo lo mido en el electrómetro. La capacitancia ya la conozco.
¿Se dan cuenta? Si ya conozco mido V y la capacitancia ya la conozco, por consiguiente yo puedo conocer la carga eléctrica. Ya que la carga eléctrica no se mide, se estima. Vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio aquí, un ejercicio rápido para ustedes. Recuerden que nosotros, ¿verdad, Dylan? Trabajamos en un laboratorio de mediciones. Metrología es la ciencia de las mediciones. Entonces, pues, tenemos que tener más o menos claro estos detalles. Imagínense, no, no. Vamos a quitar este ejercicio. Imagínense que tenemos una cartulina ahí grande y voy a hacer o crear o perforar este agujerito. Vamos a decir así. Esto es una cartulina negra. Y hice un agujerito aquí porque yo quiero que algo pase por aquí. Venga por acá y pase recto. ¿Me explico? ¿Entienden la idea? Que esto que viene por acá pegue acá en las paredes oscuras, pero solamente salga por el agujerito. ¿Okay? Entonces yo necesito saber cuál es el área. ¿Cuál es el área del agujerito? ¿Qué hacemos, Dylan? ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que hacíamos? Bueno, lo que hacemos es medir el diámetro, ¿sí? Y midiendo el diámetro, yo puedo conocer el área. El área es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y nunca falla, ¿verdad, Dylan? Con eso lo utilizábamos para medir los diámetros de fibras ópticas. ¿Se explica? ¿Entiendes? Entonces, esto es una forma de que yo medí algo, pero estimé, aparte, en una forma secundaria, el área. Este experimento que acabo de hacer, les voy a contar, esto lo medimos en el laboratorio constantemente. Aarón, yo no sé si Aarón está ahí. Aarón, te fuiste, ya desapareció Aarón del mundo. No, aquí estoy. El hombre de Boston Scientific. Yo no sé en qué trabajaste en Boston, ahora nos contaste, ¿no? Es interesante, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, cuando yo calibro medidores para empresas de la industria médica, yo necesito saber un fenómeno que se llama irradiancia. ¿Cuántos watts están incidiendo en una unidad de centímetros cuadrados o minutos cuadrados? Entonces yo tengo que conocer el área que está incidiendo en mi detector. Realmente hago esto con fuentes de luz, con láseres en el laboratorio, y comparo el equipo de Boston Scientific en una posición donde tengo mi patrón, que es un equipo de alta calidad. Y eso es lo que hacemos en el laboratorio. Cuéntanos, Aaron, ¿qué haces tú en Boston Scientific? Interesante, a mí me interesa conocer. Okay. Sí. Yo soy de trabajo, mi puesto es como de ingeniero de proyectos. Yo veo proyectos relacionados a complaints de una familia de productos que hacen crioablación. Eso es una ablación, es literal una quemadura en el tejido de las paredes del miocardio del corazón a través de nitrógeno frío. Entonces, por eso se llama crioablación. Son temperaturas súper bajas que inflan un balón y ese balón al entrar en contacto con el tejido quema el tejido y con eso se pueden mejorar de taquicardias y todo este tipo de enfermedades cardíacas. Ese es el trabajo tuyo, pero relacionado al trabajo tuyo, tiene que haber una gran cantidad de medidores. No, de hecho, medidor tiene que medir con mucho cuidado. Eso le iba a decir, digamos, en la línea de producción, en mi paso por manufactura, digamos, cuando estaba en sustaining, que es lo que llamamos acá, que es directamente relacionado a producción, todos los equipos tienen que estar calibrados. Muchos de ellos, digamos, tal vez hay láseres que miden como diámetros de los dispositivos para garantizar que estamos cumpliendo con los planos, digamos, y tienen que estar perfectamente calibrados para detectar la mínima diferencia que haya, digamos, entre la realidad, digamos, y los planos. Pues qué bueno que estás trabajando ahí, entonces esperaría que usted se gane un 100 en este curso. Ojalá que sí. Ajá, y has visto lo complejo que es esta tecnología. ¿Usted sabía que teníamos este laboratorio en la Escuela de Ingeniería Eléctrica? En algún momento usted hizo como un taller o una charla y la charla incluía ir al laboratorio, entonces sí lo conocí.
Qué bueno, excelente. Me parece excelente. Eso es lo que yo quiero, que ustedes vayan conociendo aquí cómo eso se utiliza en las industrias. Perfecto, gracias. Entonces, este material, para que le peguen una repasada a cómo funcionan las baterías, etcétera, y cómo funcionan los gecos. Los gecos son las lagartijas, que no se caen cuando están en una superficie así áspera o bien, muy lisa. Entonces hay un estudio que se hizo hace poco, que es que ellos frotan la patilla, cuando ellos van a poner la patita, como que la mueven rápidamente, entonces desplazan electrones, no es una ventosa, sino es una ventosa electrostática. Los electrones de la pata se jalan con la parte positiva del vidrio, por eso ellos no se caen. Entonces quiero que estudien esto. Entonces, estos son los 3 elementos que les voy a pedir que hagan de tarea. Entonces, vamos a ir parando aquí ya. Una gran parte del laboratorio. Pues, quería saber si hay alguna pregunta o ya vamos a cerrar la sesión de hoy. Y que se vayan acomodando. Yo esperaría que muchos de ustedes estén matriculados y demás. ¿Qué me pueden comentar? Bueno, Aarón, cierre, cuéntame algo. Y no, me parece bastante interesante. Tal vez siento que va un poquitito rápido, pero es nada más de agarrar el ritmo y listo. Totalmente. Ustedes tienen que agarrar el ritmo. No es un curso como matemática. O sea, son muchos temas. Ustedes tienen que ponerlo. Si yo voy muy rápido, porque así es. Vean el programa, vean las cantidades de semanas que son. Dicen, en una semana vamos a ver el capítulo 5. Caray. A lo mejor dejo ir al gimnasio, mejor ya no ando en patineta, ya no me dedico a hacer pizzas para vender al barrio, porque el curso es un poquito más grande. Dylan, ¿algo para cierre? Dylan. Yo creo que nuestro amigo Dylan tiene el internet muy inestable. Delani, que estás ahí. ¿Algún comentario? Dylan, muchachos, que se conectan. ¿Estás ahí? Sí, no, pero, o sea, por el momento sí se ve bastante interesante, o sea, sí hay bastante que repasar, pero sí se ve muy interesante. ¿De qué áreas son ustedes? Delani, ¿tú qué eres? ¿Potencia, energía o comunicaciones? De potencia. Supongo que hay muchos de potencia. Yo soy más Yo estoy de acuerdo con Dela. Ahí me parece que el curso está bastante interesante y en mi caso yo soy de telecomunicaciones. Ah, qué bueno. Ojalá termine en fibra óptica con nosotros, porque hay mucho trabajo. Por cierto, el trabajo que hacía Dylan y demás, nosotros trabajamos con clientes. Uno de nuestros clientes es Boston Scientific. Otro de nuestros clientes es Metrocom. O sea, muchos de los trabajos que hacemos, no sé, ustedes han tenido que ir a hacerse examen médico. No sé si han tenido que hacerse una prueba de COVID. A mí ya me la hice. Al negativo, ¿cierto? Prueba de examen de sangre, orina. ¿Cierto? Son los famosos exámenes clínicos. ¿Qué hacemos en el aula nosotros? Parecido. Somos el único laboratorio que da servicios a ese nivel. Creo que el otro es el Upper Lab, pero las medidas que hacen son diferentes. Entonces, los invito, los que quieran conocer más de esta ciencia de mediciones y cosas por el estilo. Después, cuando ya se pueda acercarse al laboratorio, o acérquense a mí ahí, por correo, y les voy comentando, porque siempre los estudiantes son bienvenidos, así como Dylan, como Grace, que está trabajando conmigo, hay otro muchacho, Christopher, que está trabajando también conmigo en la parte de mediciones y calibraciones. ¿Y qué es eso de ajustar? Voy a subirles esta lección que tuvimos hoy, y no es que voy rápido, sino que yo estoy cubriendo la materia. Entonces, como decía ahí, hay que agarrar el ritmo nada más. Hagan las tareas, hagan los trabajos y cualquier comentario, duda. Y muy importante, pónganse de acuerdo 3 personas con Dylan, ¿verdad? Les voy a decir. Entonces, yo sé que tal vez no se conocen, pero empiecen a través de Dylan, no sé, por ejemplo, veo un nombre ahí, no sé, Alejandro Castillo Sequeira, lo veo ahí conectado. Entonces manda un mensaje, dice, mire, yo soy Alejandro Castillo, quisiera conectarme con alguien, yo, qué sé yo, soy de Alajuela, por decir algo, alguien más de Alajuela, pero aquí después se vea, no sé. Y soy así como decía Delani, soy de electrónica, bueno, alguien de electrónica, como para compartir, o yo soy fanático de la liga, entonces no quiero ningún sapricista conmigo, o sea, cosas por el estilo, pero necesito que tengan los grupos lo más pronto posible. La próxima clase, jueves, voy a seguir con este material, vamos a ver el gradiente de potencial eléctrico, y seguimos, y les voy a presentar, bueno, una visita virtual al laboratorio con mediciones de potencial eléctrico que ya había preparado, ¿ok? Entonces les voy a enseñar cómo es eso de esos generadores de carga eléctrica, cómo luce los electrómetros que tenemos en el laboratorio, cómo es un montaje que hay que hacer en el laboratorio para hacer este tipo de mediciones, pensando, ojo,
no tanto en que vamos a fabricar un dispositivo y un sistema, sino estamos en el curso, cómo esto lo vamos a llevar en plano práctico y cómo yo lo utilizo, por ejemplo, para medidores de potencial eléctrico que luego los llevo a medir tensión eléctrica y entramos en lo que se llama metrología eléctrica, del ANI, que es del mundo eléctrico, no, del mundo de potencia, ¿no? Generadores de alta tensión, generadores eólicos, fotovoltaicos, digan ustedes lo que hacen ahora la generación de energía eléctrica. Pues existe la metrología eléctrica para asegurarse que los equipos, como decíamos hace un rato, estén calibrados. O sea, que lo que yo estoy midiendo, la corriente, la tensión, etcétera, esté bien, con un más o menos 1%, 2%, no es que, yo tengo 100 amperes, más o menos 20 amperes. Eso está peligrosísimo. Yo necesito saber con una buena exactitud y con precisión, son dos conceptos diferentes, cómo estoy midiendo. Entonces, existen laboratorios, como entre nosotros, otro montón que hay, no solo en el país, en la región, que hacen calibraciones usando metodología. Entonces, es un concepto que yo quiero que ustedes entiendan. Y que, como ustedes ven a Aaron ahí que está trabajando en una empresa y usan equipos calibrados, claro, es importante. Se utilizan, las empresas no toman un medidor y este equipo mide igual toda la vida. No, por el uso, por variables, etc., va decayendo, se va desplazando, va en una deriva y constantemente hay que estarlo revisando, como cuando uno lleva un vehículo a RTV, cosas por el estilo. Esa es una verificación que después se lleva a ajustes. De hecho, ustedes le dan un certificado de calibración. Los que se han hecho un examen de sangre o de orina en algún momento, les dice, su conteo de leucocitos está, por decir algo, en 20, y el valor normal es entre 5 y 30, ¿veis? Está bien. Pero su conteo de leucocitos está en 40, caramba, usted tiene un problema de sangre, qué sé yo, que no está en cosa más. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hacemos en un laboratorio donde medimos parámetros. Y en ese caso, haremos entonces acá, yo les